Reparador de Portillos, Mexicali, una iglesia de Capilla Calvario. Estamos en Hebreos 11 y vamos a empezar a 17 donde terminamos ayer. Gracias. Entonces, en Hebreos 11, 17, vamos a orar. Señor Jesús, gracias en esta tarde que podemos estar aquí. Bendice tu palabra, edifica las vidas, enséñanos y guíanos en ella. Amén. La fe. ¿Qué es la fe? Acuérdense, la palabra de Dios dice que el justo, el salvo, el creyente, vivirá por la fe. Y como había dicho, de que antes de conocer a Jesús, no vivíamos por fe. Viviendo por fe, había comentado de que está conectado con la palabra de Dios. Lo que es la voluntad de Dios, lo que es la dirección del Espíritu Santo, la voz de Dios en nuestras vidas. La fe bíblica, porque hay lo que puedes decir fe, que yo confío en una silla que me va a aguantar cuando me siento, pero a lo mejor esto no es fe bíblica. Estamos hablando de creer en un Dios que creó todo, alguien que no podemos tocar ni ver, pero vemos la sustancia, vemos lo que Él ha hecho, la creación habla de este Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo empieza a jalar el corazón de uno y entrega su vida, el Espíritu Santo empieza a guiarnos, empieza a hablarnos, y entonces nosotros obedeciendo, entonces por la palabra de Dios lo que dice, y también la voz del Espíritu Santo, estamos en obediencia a Él. Entonces, vamos a orar. ¿El sonido estaba bajo? Ok. Déjame orar otra vez. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu mano. Gracias por lo que estás haciendo. Sigues dirigiéndonos y enseñándonos de tu amor, de tu gracia. Amén. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que aprender, porque no viene naturalmente. Es algo que tenemos que aprender a caminar por fe. Entonces, muy sencillamente, la palabra de Dios me habla algo y a lo mejor no entiendo toda la razón, o a lo mejor no entiendo ni la razón, pero como la palabra de Dios dice, es algo bien claro lo que dice, entonces voy a ponerlo en práctica en mi vida y voy a ver el resultado. El que viene a Dios tiene que creer que existe y, acuérdate, recompensa a los que le busquen. Entonces yo, viviendo por fe y poniendo la fe en práctica, Dios empieza también a bendecir mi vida en diferentes formas. Ok, ahora, ayer habíamos mirado algunos ejemplos de fe y vamos a ver algunos más. Dice en verso 17, 11, 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Ok. Abraham, ¿quién es Abraham? Abraham es el hombre que Dios, adentro de un pueblo idólatra, un pueblo lleno de pecado, escogió a este hombre y dijo a él, salga de su parientela, y él obedeció, dejó su familia a un lugar que te enseño. Entonces, hablando de Abraham, él salió sin saber dónde iba a ir. Imagínate, estás
agarrando toda su familia, empieza a caminar y en el pueblo, cuando va saliendo de la ciudad, la gente dice, hey, ¿tienes toda tu familia? ¿Y a dónde vas? No, no sé. ¿Cómo no sabes? Pues no sé, Dios me habló que tengo que salir de aquí. Pero ¿a dónde vas? No sé. Entonces, ¿cómo sabes cuándo llegues? No sé, yo creo que me va a hablar. Pero Dios me habló. ¿Ok? Entonces, él escuchó. Hay mucha gente en el día de hoy, dicen que escuchan la voz de Dios, pero hacen locuras en contra de la palabra de Dios. No es la voz de Dios. Entonces, Abraham, cuando ya salió, dice, fue probado, ofreció Isaac. Dice, él recibió las promesas, ofreció su unigénito. Ok, en esto, él tenía 2 hijos. Uno tenía 14 años más que Dios diciendo, no reconoció su primero porque fue obra de la carne. Ok, sí, hay la ofrenda de la carne y hay la ofrenda por fe del Espíritu. Ok, entonces esto vemos en Caín y Abel, los primeros. Uno, su corazón estaba recto delante de Dios, ofreció, y el otro ofreció, pero Dios no lo recibió, porque dijo, el pecado está a la puerta. Su corazón estaba mal y mató a su hermano. Mostró que su vida no estaba bien con Dios. Entonces hay mucha gente que quieren aún hacer sacrificios, ofrendas de fe y Dios no los acepta. No son creyentes o están en pecado. Entonces aquí dice, él ofreció su unigénito porque no reconoció su primer hijo porque fue obra de la carne, no la promesa de Dios, la guianza del Espíritu Santo. Y dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces Abraham, cuando Dios le habló de sacrificar su hijo, si Abraham tenía su hijo de la promesa, era su tesoro más precioso. Lo tenía en el último de su vida. No había una cosa más valorosa en su vida que este hijo. Era el hijo de la promesa que iba a venir el Salvador. Y Dios le habló. Entonces, cuando le habló, en la mañana agarró a su hijo y fue 3 días de viaje. Jesús 3 días en la tumba. Cuando finalmente miró el monte, ahí va a ser. Dijo su esclavo, espera aquí, yo y mi hijo vamos a sacrificar y vamos a regresar. Cuando iban caminando, su hijo dice, pa, y fíjate, su hijo tenía como 23, 27 años, ¿ah? Ahora Abraham es 130 tantos años. Entonces era viejito con un joven fuerte y su hijo dice, pa, aquí es la leña, aquí es el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Ah, Dios proveerá para él mismo. Si él proveyó él mismo. Entonces, su hijo amado, su tesoro, lo ató, lo puso en el altar y levantó el cuchillo para matar a su hijo, creyendo por fe de que este era hijo de la promesa, yo voy a obedecer,
tiene que regresar conmigo porque por este hijo creyó la promesa de Dios hasta quitarle la vida. Y cuando le iba a matar, Dios le habló, hey, no lo toques. Hay un cordero ahí, trabado en una rama. Entonces Dios proveyó. Si este hijo valoroso pudiera haber llegado a ser un Dios en su vida, y él por fe le iba a quitar la vida de este hijo, entregarlo a Dios, confiar en Dios, que tenía que soltarlo, entregarlo a Dios y tener fe que Dios iba a hacer su voluntad con su hijo. No puedo yo tener otros dioses. Yo tengo que tener fe en mi Dios para hacer su voluntad en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos. Tengo que también entregarlos por fe a Él para hacer la voluntad de Dios. Yo no puedo protegerlos. Van a experimentar y tienen que experimentar sufrimientos, dolores, para poder ellos un día clamar y creer y confiar por fe en este Dios también. Si yo los guardo de todo peligro, de toda cosa, ¿cómo van a tener mis hijos fe? Porque los tengo tan chiqueados y protegidos. No, yo no lo voy a matar, yo no voy a dejar otros matarlo, hacer daño a él. Y mi confianza, entonces mi fe no está en Dios. Es parte de la vida. Y los padres deben proteger a sus hijos, pero cuidado que no quites la fe de ellos y los guardes tanto que no los dejan tener fe y clamar a Dios y confiar en Él. Por la fe, entonces Abraham tuvo fe en Dios para hasta entregar su hijo. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Bendijo Isaac cuando iba a morir, había bendecido cada uno de sus hijos, mirando lo que iba a venir. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Entonces igual, al morir su hijo José, bendijo estos hijos. Y por la fe José al morir, mencionó la salida, creyendo la salida de Egipto, estaban en Egipto, de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces, unos 300 tantos años después de la muerte de él, los hijos de Israel llevaron los huesos. Él creyendo todavía, muriendo, creyendo en la promesa de Dios, la tierra prometida. Muchas veces hay promesas que Dios cumple en la vida de sus hijos. Dios me dio a mí una promesa. Me dijo que me entregó la ciudad. Y también nos ha dado Isaías, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Entonces, yo no sé cómo Dios va a hacerlo, pero yo sigo creyendo. Dios me habló, me lo confirmó varias veces, y se hace una locura, y hasta yo me pregunto, como Abraham,
Después tantos años, pero ¿cómo va a ser? Bueno, ¿sabes qué? Voy a meterme con mi esclava. Yo no quiero hacer esto. Es una promesa de Dios y yo no quiero tratar de cumplir la promesa. Quiero tener fe. Él me habló. Aunque sea que está entregado en la muerte mía. Pero me lo va a entregar. ¿Quién sabe? Bueno, no voy a adivinar. Seguimos. Por la fe Moisés, cuando nació, ¿quién es Moisés? Es él que cuando los hijos de Israel estaban 400 años en Egipto, Dios levantó un Salvador para sacarlos, rescatarlos de la mano de Faraón en Egipto. Moisés, la fe de Moisés cuando nació sus padres fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Fíjate esto. Entonces había un decreto del rey que ya no puedes, todos los niños tienen que morir y ellos dijeron no. Aunque me van a matar a mí, yo no voy a entregar a este decreto. Voy a confiar en Dios que va a guardar mi bebé, pero no lo voy a entregar aunque me tiene que matar a mí. Y así tiene que ser muchas veces. Creyendo en la palabra de Dios, ponemos nuestras vidas ahí. Entonces, dice, escogiendo, bueno, por la fe Moisés, grande ahora, 24. Primero la fe de sus padres. Ahora por la fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, muy importante esta palabra, escogiendo, decidió, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios del mundo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, vamos a repasar esto. Aquí está Moisés grande. Es hijo de la hija del faraón, del rey. Toda la riqueza, toda la gloria, todo el poder, no faltaba. A lo mejor llegando a ser rey de todo un día, dice que él escogió ser maltratado y sufrir con los hijos de Dios. ¿Sabes qué? Nosotros como cristianos tomamos decisiones. Si es muy fácil, ¿ok? Perdón, pero yo no sé otro, entonces no es que quiero hablar de mí, pero voy a hablar de mí. Pero no voy a hablar de mí, voy a hablar como Dios me guió. Cuando íbamos a venir a México, iba a poner mi casa en venta. Y como mi pastor no me había dado permiso todavía, no puse mi casa en venta, estaba esperando permiso para poder ir, sometido a la autoridad. Había contactado, hay un pastor que hay una casa que los dueños de la casa en Campestre con los ricos, el otro lado del río. Y pensando de vender mi casa y comprarlo, los dueños, la iglesia en Estados Unidos, me dijo el precio, estaba en el precio según la venta de mi casa, y pensando voy a arreglarles una casa grande, puedo tener grupos que pueden quedar y trabajar en la ciudad y todo así.
Bueno, por más o menos palabra tuvimos un trato. Pero yo estaba esperando a mi pastor para poner mi casa en venta. Me llamaron para atrás y me dijeron, mira, tenemos otra oferta. Pero como tenemos verbal con usted, dije, mi pastor me ha hablado, véndelo, véndela. Yo no los puedo detener. Porque si mi pastor no me da permiso, yo no voy. Y contento me quedo. Bueno, vendieron la casa. Llegó el día de venir y venimos atrás de un pickup 69 Chevrolet. Uno de estos camper shell, una tapa y con una mesa, unos sillas y mis hijas y mi esposa. Y llegamos aquí a la colonia Rivera hace 26 años, casi 27. Estábamos trabajando aquí y yo no sabía, pero escogiendo, ¿cuánto mejor hubiera sido que yo decidí escoger a sufrir? Pero yo no estaba pensando en sufrir o no sufrir, no entendía. Entonces llegamos y la familia no estaba, que íbamos a apoyar. Y ahora dije, ¿a dónde voy? Puse cartón en mi pickup, en las ventanas, y dormimos enfrente de la casa, en la calle. No sabía, no hablábamos español y no sabía dónde, qué. Me levanté temprano en la mañana e iba caminando y bueno, esto larga, metimos en un lote baldío, viviendo atrás de nuestro pickup y tuvimos esos casas de campaña, unos chiquitos y empezamos a vivir, no había luz, no había agua, traían agua del canal. Tambos y siempre enfermos, siempre con diarrea, chorro y estaba siempre la panza vuelto y mal así. Entonces ya el primer baño de nosotros era 3 colchones y una sábana y no techo y era donde la gente caminaba enfrente para ir a la tienda cruzando este lote baldío donde nos metimos. Y las historias, como digo, ahí en el baño y el viento y la gente podía ver, era una sábana. Podía ver adentro del baño y yo estoy ahí haciendo baño y llorando, Señor. Y el Señor me habló. Me dijo, yo di mi vida, morí en una cruz por ti. Escoja. ¿Qué estás dispuesto tú a pasar y sufrir para esta gente? Y cuando me habló de cómo Él sufrió en la cruz y yo el único que estaba sufriendo, me podían ver en el baño, en un baño de 3 colchones y un hoyo. Y yo gringo no sabía cómo bañarme. Por 2 semanas no nos bañamos porque no supimos dónde, cómo. Entonces empezamos una vez de semana cruzar la línea, ir a una iglesia y alguien nos prestó el baño una vez de semana para bañarnos en el medio del calorón, viviendo atrás de un pickup sin agua y luz ahí. Y tantas cosas, avergonzado en una casa cuando estaban preparando la comida, atrás de una pared de papel negro y con chorro así y saliendo del baño y todos y sabes que Moisés decidió, ¿puedo quedar aquí? ¿Puedo arreglar ese asunto? No, mejor por fe, tengo la vista arriba. Si nosotros no queremos ni salir del aire acondicionado para hablar con el vecino, está caliente. No queremos ir a plantar una iglesia y sufrir poquito. Tengo que ahora los misioneros necesitan una casa, necesitan aire acondicionado, que la luz está apagada por un año, que tienen dinero. Y está una cosa fea que no hay decisión
de Señor, lo que tengo que hacer. Y voy a hablar de 2 testimonios de pastores de fe, de que Moisés, decidió a sufrir con el pueblo, a pasar. Y cómo doy gracias a Dios, si yo hubiera ido a Campestre con los ricos, la gente aquí no me hubieran recibido. Pero hay muchos en esta colonia que saben el día en que llegamos y tenemos mucho respeto de ellos, aunque no son creyentes, porque saben que nosotros hemos sufrido desde que el día en que llegamos y ahora Dios nos ha bendecido bastante. 2 misioneros, Capilla Calvario, que fueron a un país donde empezó guerra y sus vidas estaban en peligro. Y hablando con su pastor en Estados Unidos, los 2 dijeron, venga para atrás hasta que pasa el peligro. Pero uno de los pastores dijo, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor le dijo, ¿puede salir de este peligro tu congregación? No, se quedó. Otra cosa pasó y su esposa iba a tener un hijo, pero todos dijeron, venga a Estados Unidos, venga para que puedas ser atendido bien, porque en el hospital ahí en este país muchos bebés se mueren. Y él dijo, Señor, llevo a mi esposa. Y el Señor le preguntó, ¿tu pueblo puede ir a Estados Unidos para tener sus bebés? Se quedó. Una historia verdadera. Su bebé se murió en el hospital, ahí en este país. ¿Y sabes lo que pasó? La congregación misma, porque el luto de ellos, ya la congregación se juntó alrededor de ellos. La fe de ellos, de confiar en Dios, de sufrir con el pueblo de Dios, de hacer lo que tenían que hacer confiando en Dios. Su congregación creció, multiplicó. El otro misionero, cuando la guerra cesó, regresó y no halló ni una iglesia. Moisés tomó una decisión de sufrir por el pueblo, por fe. Nosotros no queremos sufrir nada. Me gusta la comodidad. Yo no voy a plantar una iglesia si me va a costar tiempo, dinero, esfuerzo, caliente y todo el asunto. No lo voy a hacer. Qué feo. Bueno, él tomó su decisión, escogiendo ser maltratado con el pueblo, que uno en este caso, gozar los deleites temporales del mundo, del pecado. Nosotros tenemos que caminar por fe. Tenemos que entender lo que es. Nosotros hemos hecho una invitación, no me ha hablado la persona, no sé si me van a tener folletos listos, pero domingo yo tengo planes de ir a las calles. Está caliente, está peligroso, pero ¿sabes qué? Hay gente muriendo de COVID y hay gente muriendo de pecado. Y necesitan a alguien que está dispuesto a sufrir y pagar el precio para poder alcanzarlos. No nada más cuando el clima está muy perfecto, y no más cuando ya no hay peligro, y no nada más, es como, esto no es la iglesia. Pues la verdad es la iglesia, pero
teniendo él mayores riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tener mis ojos puestos en mi galardón. Mientras que estoy enfocado aquí en aire acondicionado, en 3 comidas diarios, en no sufrir, a no poner mis hijos en peligro, ¿sabes lo que voy a hacer? Nada. Nada. Bueno, seguimos, ¿ok? Entonces, 11:27. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo, hablando todavía de él, al invisible. Mira, por la fe dejó a Egipto, no temiendo el rey de Egipto, porque se estuvo como viendo al invisible. Entonces salió de ahí y no miró para atrás. Aunque pudo ser rey con todo, dijo, no, ¿sabes qué? ¿Dónde está el pueblo de Dios sufriendo? ¿Dónde hay persecución todavía? México, muchos lugares de México en DF, y hay muchos lugares en México, Chiapas, donde están sufriendo, hay persecución de los cristianos. ¿Quién va a ir? Pedro Campo es de Chiapas, es por ahí. A lo mejor me siento bien cómodo y me gusta mi comodidad y no quiero sufrir o estar sin trabajo o ganar 20 pesos de día. Muchas veces estamos pensando bien mal. Jesús viene y mi familia, conocidos, hay gente entrando en el infierno. Pero gano bien en Mexicali. Y si voy a Chiapas, a ver. Bueno, por la fe celebró la Pascua y la aspiración de la sangre. Obedeció a Dios, la voz de Dios puso la sangre y el ángel de la muerte pasó sobre ellos para que él que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ok, muchas veces hay gente que ni son creyentes y vean como los egipcios, vean los cristianos, ellos pueden hacer esto, vivir por fe, yo también. Pero Dios no honra el incrédulo. Entonces abrió el mar para ellos, era su pueblo. Ellos empezaron a caminar en el agua y se abrió y cruzaron. Y los egipcios, los del mundo, bueno, yo voy a cruzar el mar también. Y se viene encima. Si no eres un creyente, no trates de vivir por fe. No te va a funcionar. Porque Dios no tiene cuidado, no estás guiado por el Espíritu Santo. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Después de rodearlos 7 veces, otra vez, hablando de la fe, conectado con la palabra de Dios. Dios mismo, el ángel de Dios, Jesús, apareció a Josué y dio el orden, haz así, así, así. Imagínate el pueblo de Dios que estaba siguiendo bajo el orden de Josué. Mira, vamos a marchar una vuelta. Dios me dijo que iba a entregar la ciudad. ¿Cómo? Bueno, no estoy seguro, pero vamos a hacer un grito después de 7 días. ¿Y qué va a pasar? A ver. Entonces imagínate, dice, nadie puede hablar. Todo el pueblo, nada más. Y ahí van, pasando la vuelta. Imagínate la gente queriendo chismear y no podían hablar y pensando, ¿qué estamos haciendo? Estamos sacando una vuelta. Otra vez el campamento. Ok, bueno, mañana. Y Josué dice, vamos a hacerlo otra vez.
y ya sacan nada más otra vuelta y van a su campamento. Y por 6 días hacen esto. Imagínate los que estaban, los chismosos en el campamento. Josué está loco. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está más haciendo? Esto no tiene sentido. Cállate. Dios dice que le habló. Y acuérdate, el mar se abrió. Nada más cállate, quédate callado. Vamos a meternos en problemas con Dios. A ver qué pasa. Ok, pueblo, hoy vamos a sacar 7 vueltas y cuando digo van a gritar. ¿Qué? Vamos a sacar 7 vueltas y vamos a gritar. Yo tengo mi teoría de cómo Dios usó parte de tumbar la ciudad. Entonces, 7 vueltas. Y ok, griten. ¡Ah! Obedeció José por fe y miró el milagro. Y el milagro es, el muro se cayó, pero donde estaba Rahab, no. Dios tiene control de COVID y sabe quién lo va a hacer. No debemos ser necios, pero tampoco todavía animo a la gente, tiene que tomar sus precauciones, pero no puedes tener miedo. La fe en el Señor Jesús, confía. No puedo hacer una bola en la esquina de mi casa y esconderme. Tengo que vivir. Tú tienes que escuchar la voz de Dios. Si Dios de veras te dice, obedécelo. Pero si tú estás actuando nada más con miedo, examínalo. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces el muro de ella no cayó. Ella creyó en el Dios de ellos. ¿Y qué más digo? Me encanta esto. Algunos están medio sospechosos, pero ahí están por fe. Dios sabe el corazón de cada uno. Entonces, porque el tiempo me faltaría contarte de Gedeón. Gedeón, la fe no es una fe perfecta. Gedeón tenía miedo. Y el ángel viene y dice, hey, ¿qué estás haciendo, hombre valiente? ¿Dónde? Estaba escondido porque tenía miedo. Pero cuando llegó la palabra de Dios en su vida, se puso bravo y dijo, ¿sabes qué? Es cierto. Cuando a mí una vez iba a correr, iba a esconder mi familia, un hombre trató aquí en Mexicali por dinero, comprar su hija, le había empeñado a los narcos y dijo, Juan, que ve y paga el dinero y te lo doy mi hija. Llamé a la policía y ya él se fue a la prisión ahí. Entonces tenía un careo y cuando estaba ahí me dijo, ¿sabes qué? Saliendo de aquí te voy a matar, tú y tu familia. Salí de junta aquel día y llegué a mi casa y dije, ¿sabes qué? Ya voy a mandar a mi familia a Estados Unidos. Va a salir porque ya pasando mañana lo van a dejar salir bajo fianza y va a buscarme, a matarme. ¿A mí qué? Pero mi familia, voy a esconder mi familia en Estados Unidos. Y llamo a un pastor en Estados Unidos. Digo, hey, mira, va así. Y así me va pasando. ¿Y sabes lo que me dijo? Me regañó. Me dice, ¿este es el gringo Juan? ¿El que fue a Mexicali? ¿El que va a las casas de los narcos y los predica y les habla y juntó todos los niños de los narcos en Estados Unidos para llevarlos a la iglesia y ahora vas a correr de su sombra? ¿Y vas a esconder en el templo de Dios su familia? Y colgué y dije, ¿qué onda con él? No lloró conmigo, dijo, mándalos, escóndalos, vengan. Me regañó y me dijo así. Y dije, tiene razón.
Estoy escondiéndome a mí, mi familia. ¿Quién es mi Dios? Mira, vamos a hacer esto. Niñas no salen solas. Van conmigo, ahorita vamos a tomar precauciones, pero no vamos a ningún lugar. Y si viene y mata a mi familia, nos mata, pero yo me quedo firme. ¿Quién? Este es el gringo Juan. Y no, hombre, pero tenía miedo, ¿ah? Estaba preocupado, ¿ah? Entonces estoy en historias hoy, pero este mismo sí salió. Y ¿sabes qué? Lo miré por la calle, vino para hablar conmigo y su familia, no, todavía los narcos tenían a su hija. Entonces sus hermanos lo miraron y brincaron encima de él, le iban a matar, estaban en la calle aquí por medio cuadra y los tenían pateando, golpeando y le iban a matar. ¿Dónde está la niña? Y él estaba en bola. Y yo entonces llegué y lo rescaté. Salte, déjalo, ya no lo mates. Y lo había rescatado él que me iba a matar. Y está bien. Habla, ¿dónde está la niña? Y nada más, pero suéltalo, no lo maten, está bien, está mal, pero entonces Dios volteó el asunto. Bueno, es una historia larga, pero seguimos. Confiado en Dios. ¿Qué digo? El tiempo me faltaría 32. De Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Hay que estudiar las historias de ellos. Que por fe, fíjate, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, valientes. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros. Hermanos, no queremos predicar, enseñar este lado de la fe, toda la victoria, porque también hay victoria en lo que el mundo dice es fracaso. Si mi vida está entregado a Dios y consigo COVID porque estoy sirviendo a Dios y me muera, es victoria. No es tontería. Fíjate, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. A fin de obtener mejor resurrección, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, matados con piedras, predicando la palabra de Dios, aserrados en dos, cortados con serruchos, en el día de hoy con serruchos eléctricos, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, persecución, entrando a casas y matando a los cristianos, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles. Nero, que los cosió en pieles de animales y los echaron a los leones, divirtiéndose con los cristianos. Cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, buen testimonio, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La fe, déjame terminar. Nosotros tomamos decisiones basadas en la palabra de Dios en mi vida, y muchas veces
tengo el llamado de sufrir ciertas cosas, de entregar todo mi dinero a la obra. Dios nos habló. No es fácil. Dios nos habló, ok, ahora cómo vamos a vivir. Pero Dios me habló a mí y mi esposa para hacerlo. Lo hicimos. Y Dios ha sido fiel. Ahora, hay muchos cristianos que prediquen una fe de riquezas, de poder, de todo lo puedo en Cristo. Y si tienes cáncer y sufres, no es fe. Si no tienes la casa de 3 pisos, no es fe. No tienes suficiente fe. Si no tienes tu carro del año, no es fe. Es cierto, es codicia. La fe no es tomando la palabra de Dios y aplicándola como quiero yo a mi circunstancia. Yo tengo cáncer, la palabra dice, estoy sanado por sus llagas, entonces por fe voy a ser sanado, 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 y se muere de cáncer. Entonces, ¿qué falló? No tenía fe. Tenía esperanza que Dios iba a hacer lo que quería él. Si la fe dice, Señor, yo quiero que tú me sanes, pero Jesús, no mi voluntad, tu voluntad. Y si sufro mucho con este cáncer, voy a seguir confiando en ti. Si pierdo todos mis bienes, voy a seguir confiando en ti. Y muchos dicen es falta de fe, mentira. El que se queda fiel, gozoso en su sufrimiento, tiene más fe que cualquiera. Qué fácil es tener una fe en aire acondicionado y todo cómodo toda mi vida y dinero así a morir y ya no tengo que preocuparme de nada. ¿Qué tipo de fe es esto? Gracias a Dios por el creyente que lo tiene, la palabra lo recomienda que él sea rica en buenas obras, pero bueno, la fe no es aplicar la palabra a mi circunstancia creyendo por fe que Dios va a obrar como quiero yo. Muchos creen si tengo suficiente fe, Dios va a hacer lo que quiero yo. La fe no empieza conmigo. Al contrario, la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe es el que Dios me da. La fe para creer su palabra, para creer su dirección en mi vida, para creer a Dios en mis circunstancias. El Espíritu Santo me habla qué o cómo debo hacer y yo tengo que tomar entonces los pasos para cruzar en el agua. Tengo que tomar los pasos. Si quiero ver Dios moviendo mi vida por fe, cuando Dios me habla, yo tengo que empezar yo tengo que tomar los pasos de obedecerlo. Hay que acordar que puedo tener toda la fe en el mundo para ver Dios sanando a mi hijo. Pero si no es su voluntad, Dios no lo va a hacer, no tiene nada que ver con mi fe. Y no es el que tiene mucha fe que va a mover montes. Jesús dice, si tienes fe como una semilla de mostaza, porque no es mi fe que mueve el monte, no es mi fe que abre el camino, es mi Dios. Cuando yo tomo la fe, yo soy un hombre de muy poca fe. Siempre cuando voy a hacer algo tengo mucho miedo. Y nada más digo, ay Señor, te lo entrego y voy a caminar en Él con mis ojos cerrados. Y empiezo a caminar, a ver, ¿está abierto ya? ¿Abriste el agua? Y miro y digo, oh sí, ya abriste el agua, voy aquí y seguir caminando nada más. Porque no es mi fe, es lo poco, no es mi fe grande, como muchos dicen, quiero mucha fe. No, mejor usas la poca fe que tienes. Nada más ponle la poca fe
en el Señor Jesús. Y cuando Él te da orden de marchar, de hacer, ponte en pie y empieza a marchar, empieza a hacer, y vas a ver Dios abriendo camino. Hay que aprender, cristiano, a caminar por fe. Y no se entrega porque está difícil. Pues dicen, bueno, no, va a ser muy difícil tener mis hijos en la escuela de la iglesia. Sí, porque Satanás quiere que estén nada más solos y apartados o en una escuela pública. No dice caminando por fe va a ser fácil. Es muy difícil a veces. ¿Cómo? Y me mantenga confiando en Él. Señor, ¿cómo voy a funcionar en este matrimonio? Mira, yo no puedo. Qué bien, confía en mí y sigue amándola. No puedo. Sigues amándola, sigue. Porque es difícil, no quiere decir que no es la voluntad de Dios o la voz de Dios. Mucho de caminar con Dios, ¿no cree que fue fácil de Moisés y todos ellos saliendo, dejando todas sus casas en el desierto? Fueron probados y no pasaron la prueba. Dios les habló y ellos, hey, mira, este Dios es un Dios malo, no nos da agua, tenemos mucha sed. En lugar de decir, ok, Señor, tengo mucha sed. Tú nos mandaste al desierto, ¿cómo vamos a hacer esto? No me gusta, pero voy a confiar en ti. 2 días, no tengo agua. ¿Qué vas a hacer? Y cuando te mantengas fiel, Dios es fiel. Dios es fiel, pero tiene que pasar la prueba. Vamos a orar.